Encaramada al borde, la joven contemplaba la estructura en ruinas. Bajo el cálido sol del verano, su largo vestido de novia resplandecía. Posando ante los antiguos muros de piedra de la iglesia, la imagen era el paraíso de un fotógrafo, una hermosa y joven novia, claramente perdida en la contemplación. El fotógrafo, sin embargo, no era consciente de la angustia interna que ella experimentaba. El ambiente tranquilo de la catedral contrastaba con su tumultuoso estado mental. Inesperadamente, se topó con una visión que aclaró su niebla mental. Un saltamontes, enredado en una tela de araña, estaba a sus pies. Al contemplar el mundo natural en acción, sintió que sus emociones volvían a ella. Los paralelismos con su vida la hicieron sonreír. Se dio cuenta de que su vestido de novia tenía dibujos de encaje de araña por todas partes. Una telaraña tejida por ella. Observó con inquietante fascinación cómo la araña permanecía inmóvil en la periferia de su tela, anticipando la liberación del saltamontes o la aceptación de su perdición. De un modo inquietante, se parecía mucho al novio, que esperaba a su novia en el altar. Sin embargo, ¿sería ella la que se entregaría voluntariamente como novia? La palabra sacrificio le pareció intrigante. A lo largo de su vida, había oído y presenciado el uso de esta palabra. La habían utilizado sus abuelos en su segundo juicio y sus padres en el primero. El inane sistema judicial se vio influido para ofrecer terapia hospitalaria en lugar de pena de prisión por una sola palabra. Incluso fue citada por el juez para respaldar su decisión. Era una frase que también había utilizado su abuela. Era de esperar, ya que su madre le había inculcado el significado de la palabra durante toda su infancia. Desde muy pequeña, inculcó a la niña la lección de que, para alcanzar las propias metas, uno debe estar dispuesto a renunciar a parte de su propia identidad. Aquellos días despreocupados de niña volvieron a su memoria. Una vez vio a su padre exterminar una plaga. Los ratones habían hecho de las suyas. Lo primero que hizo fue poner trampas, pero no fueron eficaces. Después, echó veneno para ratas. Encontrar un ratón en sus últimas fases de vida la había cautivado una mañana. Había contemplado con asombro cómo su pequeño cuerpo se retorcía con espasmos hasta que finalmente dejó de moverse. Parecía hipócrita, pensó, que todo el mundo se sorprendiera de que hubiera intentado controlar su problema de insectos. A su padre le había resultado bastante eficaz. Además, no pudo evitar sonreír para sí misma. Jamie era una molestia. Por un lado, lo era. Incluso a la corta edad de 9 años, Jamie Clark ejemplificaba el estereotipo de matón en un entorno escolar. Asustaba a sus compañeros robándoles la comida, el dinero y cualquier otra cosa que pudieran valorar, por insignificante que fuera. Poner un poco de Decon en su caja de zumo había sido pan comido. Fue ese día cuando advirtió a Jamie que no se bebiera su zumo cuando le llevaba la comida. De todos modos, siguió adelante y lo hizo. Llevarlo al hospital fue un proceso rápido. Salió adelante, pero la experiencia alteró su personalidad. Ya no era una molestia. Al enterarse de su idea, los adultos se volvieron demasiado vertiginosos. Naturalmente, ella había admitido. No veo por qué no. Ser franco debía ser el camino a seguir. Descubrió que, al parecer, no lo era. El resto de ese año, fue residente de un centro que atendía a niños con necesidades excepcionales. A partir de entonces, ella se refirió a él como un manicomio infantil. Allí aprendió dos cosas principales. Tener una actitud sincera es siempre la mejor política, porque las monjas no saben reír. Guardar secretos, fingir y esconderse eran conceptos que una niña de 7 años podía entender, pero adjetivos como perturbada, embustera y manipuladora le eran ajenos. Se había convertido en una experta en ellos. Al volver a la escuela al año siguiente, se dio cuenta de que sus compañeros la tenían en mayor estima que antes. Quizá respeto sea un término demasiado fuerte. Tal vez temor sea una palabra más adecuada. Se convirtió en una experta en explotar el miedo de sus compañeros para conseguir sus objetivos y satisfacer sus necesidades en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, lo que realmente deseaba eran amigos, y se dio cuenta de ello cuando estaba en el penúltimo curso del instituto. Así, se embarcó en el desafiante viaje del autoenmascaramiento, atrayendo la atención que deseaba mediante actos de compasión y ternura. Entonces llegó la pubertad y le dio un arma extra.
Utilizar su creciente físico para atraer la atención de los chicos de su clase fue algo que aprendió rápidamente. Si el destino no hubiera intervenido, se preguntaba por la naturaleza de sus romances en el instituto. Durante años había observado el ritual nocturno de su madre. Su rutina nocturna se mantenía constante en las ocasiones en que ella y su padre aseguraban la puerta de su dormitorio. Ambos recibían bebidas de su madre. Después, lo había visto una noche. No perdió de vista a su madre mientras sacaba con cuidado una bolsita de plástico del armario superior. Midió una pequeña cantidad y la añadió suavemente a cada bebida. Después, añadió una pastillita azul a una de las bebidas tras triturarla. Aquella noche había acompañado a su madre a la suite principal. Lo había intentado innumerables veces a lo largo de los años, pero siempre la puerta del dormitorio estaba cerrada. Pero aquella noche, se había colado en el enorme dormitorio cuando oyó aquellos ruidos familiares. Al contemplar la escena que se desarrollaba ante ella, el sonido de las duras órdenes y los gruñidos ya no pudo ser silenciado por la puerta. Vio a su madre haciendo una genuflexión ante su padre. Ambos estaban sin camiseta. Ella le suplicaba que la probara mientras lo acariciaba con ternura. Ella deslizó delicadamente su miembro en su boca cuando él asintió. Mientras él expresaba su placer con gruñidos y pedía más, ella lo llevó más y más adentro, centímetro a centímetro. Cuando bajó para agarrarle la cabeza, le introdujo el resto de su cuerpo en la boca, provocándole una arcada. Mientras estaba en estado de shock, oyó a su madre suplicar más mientras él se aprovechaba de ella aquella noche. Volvió a su cama en silencio cuando terminaron. Intentó procesar lo que había presenciado en el santuario de su habitación. Esto, razonó, era otro sacrificio en acción. Un precio a pagar por la seguridad y la estabilidad que su padre le proporcionaba económicamente. Sin embargo, la debilidad de su madre dejaba claro que no podía detenerla. Se colaba en su habitación a menudo durante los meses siguientes para observarlos. Incluso después de presenciar cómo le hacía cosas horribles a su madre, ella seguía suplicándole más. Era como si su madre buscara activamente la agresión sexual. Por fin, la preadolescente se dio cuenta de que aquello tenía que acabar. Si su madre no podía intervenir, ella encontraría la manera. Se vio obligada a ponerle fin. Una noche, cuando su madre estaba preparando sus bebidas, fue fácil desviar su atención. Volvió a hurtadillas a la cocina y mezcló la mayor parte del polvo blanco sobrante con sus bebidas mientras su madre estaba ocupada en otra habitación. Inicialmente sospecharon que sus padres habían sufrido una sobredosis de drogas, pero tras realizar las autopsias de sus cuerpos, el caso pasó a ser probablemente un asesinato. Al parecer, además de la sobredosis, habían consumido una pequeña cantidad de veneno para ratas. Sucedió, la novia no pudo evitar soltar una risita. Pido disculpas. Durante el juicio, recordó lo incómodo que fue para el tribunal y el ayudante del fiscal escuchar detalles sobre los antecedentes sexuales de sus padres. Habían encontrado sus huellas dactilares en la bolsa de plástico y la habían amenazado con abrir sus antecedentes juveniles. Entonces su abuela le dio otra lección de altruismo. Suplicó al juez que comprendiera que su nieto solo intentaba proteger a su madre de un hogar violento. Había dicho que su nieta estaba dando la vida por su madre. En lugar de terminar el instituto, acabó pasando 4 años en un psiquiátrico estatal. Puede que a algunos les pareciera un compromiso razonable. Cuando reflexionó sobre lo que había aprendido allí, se le dibujó una sonrisa en la cara. Mejoró sus habilidades para ocultar su verdadera identidad y aprendió mucho sobre medicina forense. También había dominado el arte de coquetear y burlarse de un puñado de miembros masculinos del personal. Pero la paciencia fue la cualidad más importante que adquirió durante su estancia allí. Lo demostró con su futuro marido. La enfermedad terminal de su abuela coincidió con el año de su puesta en libertad. En el hospital se encontró inesperadamente con un estudiante de medicina de 3er año. Se acercó a las enfermeras y preguntó por ella al verla junto al ascensor. Se enteró de que iba a ver a su abuela. Pensó que era una joven encantadora que había perdido a su único familiar vivo. No tenía derecho a decirle que estaba tratando a una indefensa damisela en apuros como a un blanco tentador. Agradezco que los antecedentes juveniles estén sellados. Mirando hacia abajo, admiró su corpiño de encaje y cómo acentuaba su figura de reloj de arena llamando la atención sobre solo 2 de sus mejores rasgos.
Recordar la ropa interior que llevaba bajo el impresionante vestido le hizo soltar una risita. Su futuro esposo estaría sorprendido. Tenía que estarlo, ¿verdad? Debería escandalizarse al ver a su virgen esposa vestida con nada más que un pequeño tanga de seda blanca. Sus dedos se deslizaron a lo largo del corpiño, pasando por encima de sus pechos y terminando justo después de su cadera. Con una sonrisa en la cara, trazó delicadamente los contornos de un pequeño paquete de polvos blancos mientras sus dedos recorrían la textura del liguero. Al darse cuenta de que los frenéticos movimientos del saltamontes empezaban a ralentizarse, volvió a centrar su atención en la telaraña. Se enredaba cada vez más mientras se esforzaba y retorcía, con las patas envueltas en la pegajosa seda. Al final ocurrirá, pequeño saltamontes. Mantenerse virgen hasta su boda había sido un reto increíble, más de lo que nadie podría haber previsto. Estaba asombrada de no haber cedido en las numerosas ocasiones en que sus besos y caricias la habían llevado más allá de sus límites. El creciente calor de su entusiasmo era palpable para ella. Su pecho había crecido tanto que temía que sus activos se salieran de sus delicadas copas y mostraran su cuerpo desnudo al mundo. Poco a poco recuperó la compostura. Su novio, el ideal caballero de brillante armadura, obviamente la había respetado lo suficiente como para no aceptar libremente lo que pronto sería suyo. Y esta noche estaba dispuesta a entregarse por completo. Sin embargo, ¿le decepcionaría? A pesar de ser primeriza, tenía cierta experiencia. Su madre le había proporcionado abundante información que compensaba con creces su falta de experiencia práctica. Reflexionó en silencio. Esta noche, sin duda, le daré un susto. Recordó sus suaves besos, que delataban una innegable intensidad tras su superficie. Ser paciente le valdrá la pena. Había decidido darle algo que ningún hombre había tenido antes, algo inestimable, pero solo lo conseguiría esta noche. No se sometería a sus exigencias ni dejaría que le arrebatara lo que por derecho le pertenecía. Obviamente era un regalo, algo que tenía pensado para él, si ese era el caso. Tenía que ser algún tipo de sacrificio o regalo. Sintió que le faltaba el aire al mirar hacia abajo. La profunda hendidura acentuaba lo que llevaba dentro del vestido, y se rió al ver cómo su pecho se agitaba y luego se calmaba. Su risa era contagiosa. Me aseguraré de que nunca olvide esta noche. Con un rápido vistazo a la tela, la joven novia se dio cuenta de que la araña había empezado a envolver al saltamontes en su capullo. La piel se le puso de gallina y sintió un escalofrío. El aire fresco del verano contrastaba fuertemente. Pensando que el saltamontes estaba impresionante con su vestido nupcial de seda, sonrió y siguió contemplando la escena. Sí, quiero, murmuró en voz baja. Esparciendo saltamontes y arañas por la acera rota, pisoteó la tela mientras llevaba puesto su vestido largo. Mientras miraba su trabajo, empezó a reírse entre dientes. Abrió las enormes puertas de madera tras deslizarse por los viejos escalones de piedra. La joven novia, muy elegante con su caro smoking, sonrió al novio, de más edad. El padre de su futuro marido le devolvió la sonrisa y se preparó para acompañarla al altar. ¡Qué regalo tan inesperado para su propio hijo! Ella soltó una pequeña carcajada. Como si estuviera a punto de ser fotografiada por un paparazzi, se apartó el vestido, pasó los dedos por la seda blanca y sonrió. Lenta pero segura, se acercó a él y le cogió del brazo. Con la mirada fija en el santuario, asintió con la cabeza. Ella miró y vio a su apuesto novio de pie ante el altar, mientras el órgano empezaba a tocar el canon en re de Pachelbel. Una sonrisa traviesa se dibujó en sus labios al imaginárselo enredado en seda de araña. Murmuró, que empiecen los juegos, mientras se quitaba el velo.